Unidad 2, cálculo integral. Bueno, en varias variables. Y bueno, algunas definiciones, ¿cierto?, estándar. Primero vamos a partir con el caso de las integrales múltiples. Y particularmente integrales dobles, ya, pongámosle ahí 2, 1, 2, 1, 1. Ya, entonces, igual que con la derivada, uno primero trata de entender el caso de dos variables, ya, porque el caso de una variable ya uno lo entiende, ¿cierto? Y el caso de dos variables, entonces, es como el caso más simple y novedoso, y con eso, entonces puede extender los conceptos de una variable a dos y luego generalizar. ¿Ya? Entonces, la primera versión es las integrales dobles definidas sobre rectángulos, ¿ya? Eso es lo primero porque es más fácil expresarlo así, y después uno generaliza, ¿ya? Entonces, bueno, integración para funciones definidas en rectángulos. ¿Ya? Entonces, por supuesto, acá la notación, si uno toma un conjunto así, R, bueno, normalmente vamos a trabajar con integrales definidas, ¿ya? Así que vamos a pensar así, en un rectángulo cerrado, y ese producto cartesiano, ¿ya? Ese es el producto cartesiano, significa entonces tomar todos los pares ordenados, perdón, de x, y, tal que el x está entre a y b, y el y está entre c y d. ¿Ya? En general, eso es un rectángulo, bueno, algo así. Gx, eje y, a, b, c, d. Entonces todas las parejas que cumplan las condiciones van a estar metidas en esta zona, ¿ya? Ese es el rectángulo. Bueno, en este caso es un rectángulo cerrado, ¿ya? Pero también podría ser abierto. Normalmente con la integral uno trabaja con funciones relativamente buenas. Yo voy a definir todo con funciones continuas, pero el caso de con discontinuidades también se puede hacer como en el caso de una variable, ¿ya? Si uno tiene discontinuidades en una variable, uno va separando la función por zonas, ¿ya? Zonas donde hay continuidad. Eso entonces implica obviamente que no pueden haber muchas discontinuidades. Así surge el concepto de funciones seccionalmente continuas, por ejemplo. Bueno, este entonces es el rectángulo, y vamos a definir entonces una función así, ya sea f, una función de r, voy a insistir ahí, de a, b, c, d, en r, una función continua. ¿Ya? Entonces, vamos a definir las sumas de Riemann primero, ¿ya? Pero vamos a pensar siempre en funciones continuas. Entonces, dadas dadas particiones, digámoslo así mejor, particiones, pongamos acá un P X delta X, no, mejor así, disculpe, vamos a anotarlo así más, la notación puede cambiar un poco, pero ahí, ¿ya? Entonces esto va a ser puntos de la forma x sub 0, x sub 1, hasta un xn, ¿ya?
y, bueno, y P delta I, I sub 0, I1, I sub n, ¿ya? Bueno, dadas particiones de los intervalos AB y CD respectivamente, ya, entonces se define el conjunto, perdón, y voy a decir algo para que sea más fácil esto. Entonces, particiones, supondremos que ambas son particiones regulares, ¿ya? Esto por supuesto se puede relajar, se pueden trabajar con particiones más generales, pero al final uno siempre recurre a las particiones regulares, ¿ya? Entonces eso significa que el delta X, bueno, usando algunas notaciones estándar, ya voy a decir así entonces que la norma de delta X, de P delta X, es justamente un número delta X positivo, y eso es igual a la resta entre un XJ y un XJ menos 1 para todos los J, ¿ya? Entonces J desde 1 hasta N. O sea, eso quiere decir, cuando digo que son regulares, es que todas las divisiones miden lo mismo, ¿ya? Y lo mismo, entonces, la norma de P delta I, entonces IJ menos IJ menos 1, en este caso, ya, perdón, aquí vamos a poner M, ya no necesariamente tiene que ser la misma cantidad, ¿ya? Entonces, en este caso, de 1 a M, ¿ya? Son particiones de los respectivos intervalos que forman el rectángulo, y eso genera entonces, se define la partición del rectángulo R como el conjunto, bueno, que simplemente vamos a anotar así, ¿ya? Y eso entonces sería como, bueno, ya, bueno, voy a tener que definirlo así mejor, ¿ya? Como la unión de los rectángulos R y J, ¿ya? Entonces, voy a hacerlo más detallado. Esto es una unión donde el I corre desde 1 a N y el J corre desde 1 a M, ¿ya? Sobre estos rectángulos R y J, donde R y J es justamente este intervalo, ¿ya? Que va a ser entonces xi menos 1 a xi cruz ij menos 1 hasta ij, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Entonces tengo un rectángulo y lo estoy dividiendo, ¿ya? Eso es todo. Entonces, si este es el intervalo de AB, este es de CAD, este es nuestro rectángulo original, ¿ya? Y yo lo que estoy haciendo entonces es dividir en partes iguales, ya no sé cuántas, pongámosle ahí esas pocas, digamos, y acá también divido en partes iguales. También ahí las medidas son independientes, ¿ya? Así que pueden ser algunas, varias divisiones, o en otras menos, no importa. Lo importante es que cada una de estas líneas que yo marco ahí, ¿cierto? Este sería el X1, X2,
x3, x4, ¿ya? Entonces genera esto una división del rectángulo, perdón, x4. Bueno, entonces voy tomando estas líneas verticales. Y por esta parte voy tomando esas líneas horizontales, ¿ya? Y cada uno de estos rectangulitos va formando ese conjunto, esos nuevos subrectángulos, ¿ya? Entonces este sería el R11, por ejemplo, ¿ya? Acá el R21, etcétera, ¿ya? Acá arriba R12, R22, etcétera, R13, R33, etcétera, ¿ya? Ahí, entendiendo ahí como casi una matriz, ¿cierto? Una matriz, claro que las posiciones van según estos índices de los X e Y, pero bueno, de todas maneras una especie de matriz escrita al revés tal vez, pero eso, ¿ya? Entonces es una partición rectangular del rectángulo original, ¿ya? Partición rectangular de R. Bueno, las definiciones de las sumas de Riemann en el caso de una variable son bien amplias, ¿ya? En este caso, como ya sabemos, digamos, de lo que pasa con las funciones continuas en una variable, entonces sabemos que las particiones se pueden simplificar y no necesitamos trabajar con todas las particiones. Por eso yo, por ejemplo, acá elegí que todas midan lo mismo, ¿ya? Aquí todo esto mide siempre delta x, todos miden igual, ¿ya? Todas esas bases de los subrectángulos, todas miden delta x y estas miden delta y, ¿ya? Entonces, bueno, una observación es que el área de un rectángulo R y J siempre va a ser el producto de delta X por delta Y, ¿ya? La base por la altura. Ya, y eso entonces lo relajo porque normalmente uno trabajaría con particiones arbitrarias, ¿ya? Y con distintas magnitudes, pero en la práctica, en el límite, uno se puede quedar solo con las que son regulares, ¿ya? Y también cuando uno define la suma de Riemann, entonces voy a definir, se define la suma de Riemann estándar de F respecto a la partición P delta X, P delta Y, ¿ya? Como esto, ¿ya? Entonces, esto, bueno, aquí también, ¿ya? Yo estoy tomando una suma de Riemann en particular, uno puede elegirlas de formas más generales, yo estoy haciendo la versión más simplificada posible, entonces lo vamos a tratar así, ¿ya? Suma de Riemann estándar, aunque esto del estándar no necesariamente va a estar muy claramente definido en todas partes, ¿ya? Pero esta es una versión, ¿ya? Entonces le vamos a llamar así, la suma de Riemann estándar, bueno, llamémosle así nomás, suma de Riemann, de F respecto a P delta X, P delta Y, ¿ya? Entonces va a ser una sumatoria doble, ¿ya? Donde el I va corriendo de 1 a N, el J va corriendo de 1 a M, y vamos a reemplazar en esa función, entonces el punto XY, IJ, ¿ya? Y por las medidas del
de los rectángulos, ¿ya? Entonces, básicamente, a ver, voy a anotarlo así primero para que, sí, para poder después generalizarlo, ¿ya? Disculpe, voy a hacer aquí una anotación especial. X y J y el área de R y J, ¿ya? Eso voy a anotar así mejor. Y siendo más detallado, entonces, eso significa, a ver, disculpe, entonces, donde el X y J es justamente el punto XY, IJ, ¿ya? Bueno, entonces esa suma de Riemann se puede ver así un poco más generalmente. F de XY y J, y bueno, el delta X y el delta Y, ¿ya? Esa es la versión, como les digo, estandarizada, porque no estoy tomando todas las sumas de Riemann posibles, solo una representativa, y no todas las particiones posibles, sino que las que son regulares, que son más fáciles de tratar, ¿ya? Con eso conseguimos el concepto de integral doble igual, ¿ya? Entonces, quiero ser claro acá que en esta notación, lo que yo estoy diciendo es que estoy eligiendo algunos puntos, ¿cierto? Entonces, perdón, esa línea ahí. Digamos que este es el rectángulo original. Bueno, voy a poner menos puntos esta vez, ¿ya? Pongamos aquí unos poquitos nomás, x1, x2, ya solo eso, y acá y1 y 2, ¿ya? Entonces, en cada rectángulo, ¿cierto? Se forma esta figura, ¿cierto? R11, y el punto que está acá, en ese vértice, es el x1, y1, ¿ya? Entonces estoy eligiendo ese punto. Siempre, en todos los rectángulos, elijo el vértice superior, digamos, ya a la derecha. Ese es el vértice que escojo en cada uno de los rectángulos, ¿ya? Perdón, ahí me corrí un poco, pero eso, ¿ya? Bueno, etcétera, ¿ya? Digámoslo así para que quede más simple, ¿ya? Esos son los puntos, entonces los que yo marco son los puntos que le asocio a cada rectángulo, ¿ya? Ese es el x2 y 2, ¿ya? Etcétera. Entonces, esos son los puntos que yo voy a evaluar. Entonces, si yo miro ahora la función, el gráfico de la función, ¿ya? Entonces vamos a tomar acá el plano XY, acá Z, y bueno, voy a hacer un gráfico acá primero. Entonces pensemos una cosa así. ¿Ya? Eso está definido en el rectángulo. Bueno, hay un poquito chueco, pero paciencia, ¿ya? Vamos por ahí, ¿ya? A ver, eso. Ya, ese es la figura, digamos, abajo el dominio, y yo hice una división en rectángulos, ¿ya? Dámosle ahí unos poquitos nomás. Entonces, yo evalúo este punto en la función, y tomo entonces esta aproximación, ¿ya? Tomo un paralelepípedo rectangular, ¿ya? De altura, la altura de ese paralelepípedo justamente es f de x y j, la imagen, ¿ya? Esa es la imagen, el punto que está ahí, y la base de ese rectángulo, de ese paralelepípedo, tiene el área del rectángulo R y J, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo esta suma, ¿ya? Cuando yo tomo la suma de Riemann estándar,
lo que estoy haciendo es una suma de volúmenes, ¿sí? A ver, voy a decirlo así mejor, ¿ya? Entonces, el F, bueno, por supuesto, si F es positiva, ¿ya? Porque esa es la situación estándar, si F es positiva, entonces F de X y J multiplicado por el área de R y J es igual al volumen de ese paralelepípedo, pongámosle, no sé cómo llamarle ya, el paralelepípedo no. Llamémosle C, F y J, ¿ya? O C y J, no, C y J, ¿ya? Una caja, por eso la C, C y J. Es el volumen de C y J, ¿ok? Ese, digamos, la interpretación, por supuesto, depende de la función. Si fuera negativo, entonces ese número sería igual al negativo del volumen de esa caja, ¿ya? Porque está orientado, ¿ya? El F le da un signo, ¿ya? Se puede interpretar como la altura de ese paralelepípedo, pero si está hacia abajo, entonces tiene un signo negativo. Igual uno calcula un volumen, pero con un signo negativo, ¿ya? Esa es la situación. Entonces, cuando hacemos, digamos, la suma de Riemann, la suma, bueno, vamos a volver al caso más simple, ¿ya? Si F es positivo, entonces la suma de Riemann de F respecto a esta partición es una aproximación del volumen del conjunto, llamémosle, del conjunto U, ¿ya? UF, ¿ya? Donde UF, no me gustó ese H, le voy a poner, ¿ya? Disculpe, ¿eh? Soy mañoso yo. HF, entonces es el conjunto de puntos X y Z, ¿ya? Donde el X, Y está en el rectángulo y Z es, perdón, el Z se mueve entre 0 y la función, eso es. ¿Ya? Es entonces la región que estamos midiendo, ¿ya? Es un volumen, ¿ya? Entonces si hago el dibujo de nuevo, o intento por lo menos, lo que estoy diciendo es que, bueno, algo pequeño, no sé, por aquí, ¿ya? Entonces eso se proyecta en este rectángulo. Bueno, ahí mi dibujo no es muy bueno, pero imagínense que está ahí algunas ondas ahí, ¿cierto? Y entonces lo que usted está midiendo es este volumen. Perdón, es que el dibujo está muy, muy feo. Por ahí, ¿ya? Entonces, así. Bueno, esa zona es la que estoy llamando HF. ¿Ya? Son notaciones no estándar, ya solo estoy para explicar nomás, solo es para explicar qué es lo que uno está haciendo. Uno está calculando un volumen en principio o un volumen orientado, ya si es un caso más general, ya cuando hay funciones negativas. Bueno, pero ¿cómo uno entonces pasa de la suma de Riemann a una integral? ¿Ya? Entonces, la integral doble. Integral doble. ¿Ya? Entonces, bueno, si f es continua,
vamos a definir solo en continuas, pero insisto, esto también se puede definir en un caso más general, ¿ya? Si f es continua, se define la integral de f sobre r como esta expresión, ¿ya? Vamos a anotarlo así. Es la integral, se anota siempre, se va a anotar así como una integral doble, ¿ya? De f respecto a un diferencial de A, ya que significa un diferencial de área. Bueno, eso es el límite de delta X, delta Y tendiendo a 0, ¿ya? Es la definición estándar, pero llevada a dos variables. De estas sumas de Riemann estándar, ¿ya? Perdón, ahí. Px, bueno, P delta X. Ya. Bien, esa entonces sería la integral doble, ya ahí puse solo integral, pero le podemos llamar la integral doble, con total propiedad, ya, se define la integral doble. Ya, por supuesto esto es incalculable, así como aparece en la definición, ya, poder hacer eso es muy difícil, ¿ya? Si ya es difícil en el caso de funciones de una variable, porque normalmente el problema es que uno no tiene propiedades muy claras sobre las sumatorias. Entonces son sumatorias, ¿ya? Son sumatorias, en este caso, disculpe, acá arriba, son sumatorias, pero en este caso, peor aún, son sumatorias dobles, y ya si no se podía calcular muy bien con sumatorias de una variable, menos con sumatorias de dos variables, ¿ya? Es algo entonces muy complicado. Pero la suerte es que nosotros ya tenemos los teoremas fundamentales del cálculo y los podemos tratar de aplicar acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces voy a definir acá las integrales iteradas. Bueno, dobles todavía, ¿ya? Iteradas. Bueno, las integrales dobles iteradas, entonces se definen así, ¿ya? Sigo con la misma situación, pero voy a definir esto en este orden, ¿ya? Entonces, se definen las integrales dobles iteradas como esto, ¿ya? Perdón, aquí me faltó mencionar, o por lo menos anotar ahí, que eso le vamos a llamar diferencial de área. ¿Ya? Una notación normalmente se ocupa bastante, así que es bueno adaptarse a ella, ¿ya? Pero cuando tengo integrales dobles iteradas, entonces voy a definir esto así, ¿ya? Por ejemplo, la integral de A a B, de C a D, de f de x, y, de y de x, ¿ya? Eso es la primera, y eso se define así. Esta es la definición, ¿va? Después uno ve cómo lo calcula. Entonces esto es el límite de delta x tendiendo a 0, del límite de delta y tendiendo a 0, de la suma de Riemann estándar, ¿ya? Entonces S F P delta X por P delta Y, ¿ya?
Esa es la definición. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es la gracia de esto en principio? A simple vista, es que acá el límite se toma con las dos variables en juego, de forma simultánea, y aquí ya la estoy haciendo un poco más fácil, porque primero aplico el límite de los delta i, y después le aplico el límite de los delta x, ¿ya? Entonces, siendo un poco más detallado ahí, básicamente lo que dice es que la integral doble con este orden de integración, entonces es el límite de delta x tendiendo a 0, el límite delta y tendiendo a 0, y acá entonces estas sumatorias, que son sumas dobles, una para i y otra para j, entonces toma la función f de xi, ij, delta x, delta y, ¿ya? Y bueno, las propiedades del límite y las sumatorias nos permiten hacer esto. El límite de delta x tendiendo a 0 de la sumatoria de i de 1 a n, ¿ya? Y entonces dentro de la sumatoria meto el límite delta i tendiendo a 0. Entonces acá el tema es que el f está evaluado en xi, perdón, me faltó la sumatoria. La otra sumatoria es con j de 1 a m, bueno, de f de xi por ij por delta i, y fuera de la sumatoria, delta x, ¿ya? Es entonces una forma de organizar la suma, ¿ya? Pero la gracia que tiene esto, entonces, que con este orden de aplicación del límite, entonces vemos que acá solo estoy moviendo el i, ¿ya? Entonces el x acá aparece como una constante. El xi en este paréntesis es una constante, y el i, estas dos cosas se están moviendo, variable, ¿ya? Entonces, si nos olvidamos un poco del resto de cosas, nos concentramos solo en esa sumatoria del paréntesis y ese límite, entonces lo que vemos es una suma de Riemann en el sentido usual, ¿ya? Es como hacer esto en el dibujo, ¿ya? A ver, tengo el gráfico, ¿cierto? Y yo voy a mover solo la variable i, ¿ya? Bueno, es parecido a lo que uno hace con las derivadas parciales, ¿ya? Porque yo solo muevo la variable i, y entonces eso se ve proyectado en el gráfico. Bueno, ahí me quedó muy feo el gráfico porque parece una recta esa cosa, ¿ya? Disculpe, vamos a mejorarlo un poco. Bueno, algo así, ¿ya? Y entonces el gráfico que yo estoy tomando es algo así, supongamos, ya, ahí con paciencia, para que se entienda que yo estoy midiendo un área ahí, ya, en el fondo, estoy haciendo eso. Bueno, esa es la gráfica, y estoy considerando lo que está ahí con rojo, perdón, eso que está ahí, que es plano, es justamente la integral, o, bueno, esta parte, ya, llamémosle así, una estrella. Eso es lo que estoy haciendo en esa sumatoria. Dejo fijo el x sub j, ¿ya? Ahí se supone que está el xj fijo, y solo muevo la y. Entonces estoy calculando una integral de Riemann en el sentido usual, porque solo tengo una variable en juego. Entonces eso es lo mismo que el límite de delta x tendiendo a 0 de la sumatoria de los i de 1 a n, y entonces acá nos aparece aplicando y asumiendo las condiciones que dije que va a ser continua, entonces eso es la integral de c a d de la función f de xi por i de i, ¿ya? Eso pasó a ser ahora una integral. Y el otro término, delta x, ¿ya?
Bien, entonces ya estoy midiendo todas esas zonas, ¿ya? Y lo que hago ahora con el movimiento de la X es justamente sumar todas esas áreas, ¿ya? Entonces, otro dibujo, ya estoy tratando de hacer buenos dibujos, pero claramente no soy muy bueno haciéndolo, ¿ya? Pero un poco para que se entienda la idea. Entonces, a ver, algo así. Ya, entonces lo que yo estoy haciendo es que ya medí para cada corte que le hago acá, mido un área, ¿cierto? Ahí tengo entonces para ese X1, por ejemplo. Ya, me corro un poco más acá, a ver, hagamos con otro color mejor, me corro un poco más acá y tengo una aproximación para esa zona morada, para el X2. Y así, cada X que corte genera una región plana y lo que hago en ese paréntesis es medir el área de esa región plana, ¿ya? Pero eso sigue siendo una función para X, porque, claro, me están dando áreas, qué sé yo, pero el área es un número, y entonces a cada X de esta partición yo le estoy asignando distintos números, ¿ya? Entonces eso es una suma de Riemann en el sentido usual, ¿ya? Ese es X3. Entonces, cuando hago esa suma del área de esas zonas, estoy mirando otra función, en este caso que depende de X, el movimiento es en X, como la función es continua, entonces la integral simplemente se calcula así, ¿ya? F de X de y de X, es lo mismo entonces que, ahora que aplico el límite, consigo la integral, entonces, de A a B, paréntesis de la integral de C a D de F de X y de Y, ¿ya? Y luego integro respecto a X, ¿ya? Entonces, bueno, es simplemente una definición, pero eso significa la iteración, que uno hace una primero, después hace la otra, ¿ya? Bueno, la otra es análoga, ¿cierto? Análogamente, yo puedo definir la integral de C a D, de A a B, con ese orden de integración, haciendo el mismo proceso, pero quedan ahora los procesos invertidos, ¿cierto? Primero se hace con respecto a X, y una vez que logro obtener esa integral, se hace de respecto a Y, ¿ya? Bueno, voy a hacer un ejemplo ahora ya con esta versión, porque no vamos a estar haciendo cálculos de sumas de Riemann, ya, afortunadamente. Pero, ¿por qué tengo que hacer esta introducción con estos conceptos? Porque son los fundamentos para después poder aplicar la integral en distintas situaciones, entendiendo lo que uno está haciendo. Está haciendo aproximaciones primero, y después le aplica un límite a esas aproximaciones, ¿ya? Bien. Entonces, ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo simple para que entendamos bien cómo trabaja esto y luego ya nos tiramos con algunas cosas más complicadas, ¿ya? Entonces, F va a ser entonces definida así, ¿ya? Pongámosle, no sé, de 2 a 3 por la integral o sea, el intervalo de 1 a 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a tomar la función f de x, y va a ser x al cubo por y cuadrado. ¿Ya? Algo fácil nomás, algo fácil, pero para que entendamos bien cómo trabaja esto, ¿ya? Entonces, a ver, voy a achicar un poquito el número ahí para que no sea tan feo esto, ¿ya? De 1 a 4, no sé. Ya, eso. Esa es la función, ese es el rectángulo, ¿cierto? En este caso el rectángulo es eso. Entonces, calcule las integrales iteradas, ya, digámoslo así. Calcule las integrales iteradas
de f en R. Ya, primer ejemplo de la vida, entonces tiene que ser algo sencillo para que uno vea cómo se hace la operatoria, en un caso es fácil, después se puede complicar un poco. De todas maneras, en este curso se asumen los conocimientos previos de que usted sabe integrar, ¿cierto?, en una variable, conoce cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo, todo eso, ¿ya? Pero básicamente estas integrales están hechas para eso, para poder realizar el cálculo de algo horroroso, como son estos límites de sumatorias dobles, donde están eso, ¿cierto? En vez de hacer eso, yo puedo orientar esta expresión para poder hacer cálculos integrales en una variable, y luego entonces puedo aplicar los teoremas fundamentales del cálculo, y también puedo, por ejemplo, usar todas esas técnicas que uno aprendió para integrar, ¿ya? Pero bueno, vamos sin más preámbulo ahí. Entonces, la primera es la integral de a a b, entonces era de, ¿cuánto era? De 2 a 3, y la integral de 1 a 4, de f de x, y, de y de x, ¿ya? Esa es la primera, pues el rectángulo, entonces los índices me indican, ¿cierto?, cada uno con su diferencial. Esa es la integral que hago primero, la que está más adentro, ¿ya? Entonces eso significa tomar esto, primero integrar esto, entonces x cuadrado, ¿cómo era? No, x cubo por y cuadrado, y luego calcular la otra, ¿ya? Bueno, en este proceso, aquí aparecen dos variables, pero uno debe entenderlo así, ¿ya? Este es un nombre informal, pero que explica bastante bien lo que uno está haciendo. Esto es un proceso de integración parcial. Es análogo a derivadas parciales. Cuando uno hace una derivada parcial, uno ve dos variables, pero piensa que una es una constante y que la otra realmente es la que está calculando. Entonces acá es el y el que está siendo variable, ¿cierto? Y variable, y el x, el mismo color, el x se vería como una constante. En ese proceso, en ese paréntesis, solo ahí, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, que uno va haciéndolo por parte. Entonces, voy a calcular, como el x es una constante, entonces las constantes se pueden sacar fuera de la integral. Por ejemplo, ¿ya? Si está multiplicando, en este caso funciona así, pero obviamente depende cómo sea la función. Bueno, y ahora, como les decía, entonces yo tengo que integrar algo ya en una variable, en el sentido usual, y puedo usar entonces las técnicas estándar, ¿cierto? Que sería buscar una antiderivada, ¿ya? Entonces esto me va a quedar y cubo tercios evaluado, y aquí conviene siempre ser bien explícito, indicar dónde va a evaluar con la variable misma, decir qué es lo que va a reemplazar, ¿ya? Eso, bueno, esa parte nos va a quedar convertida en un número, ¿ya? Entonces, bueno, me queda esto, y acá reemplazo, ¿ya? Entonces me queda 4 al cubo, vamos a dejar expresado nomás, ¿ya? 4 al cubo menos 1, un tercio, ¿ya? Así. 4 al cubo, tercios. ¿Cuánto es 4 al cubo? No sé. Ya, es una constante. Ahora, porque pasó a ser un número. Así que la puedo sacar de ahí, ¿ya? Voy a dejarlo expresado afuera. Y voy a integrar esto. Bueno, y aquí de nuevo tengo una integral de una variable, ¿ya? Por eso el nombre de la iteración, porque uno va por partes, ¿ya? Va paso a paso resolviendo de a una las variables. Bueno, este entonces me queda así, x a la cuarta cuartos, con x de 2 y x 3, ¿ya?
Así que hago la evaluación, se me queda 4 al cubo tercios menos 1/3 multiplicado por 3 a la cuarta cuartos menos 2 a la cuarta cuartos. Bueno, ese es un número que podemos calcular, pero dejémoslo así expresado nomás, ya no importa. Lo que quiero sí es que veamos el otro caso, la otra integral. Iterada. Entonces la otra integral iterada es de C a D, entonces era de, ¿cómo era? 1, 4, 3, 2, 3. 1, 4, 2, 3 de X de Y. ¿Ya? Bueno, este es el otro caso y se resuelve así. Bueno, la misma función, ¿cierto? X, ¿cuánto era? X cubo y cuadrado, solo que la voy a integrar primero respecto a X y luego respecto a Y. ¿Ya? Entonces, esto es lo que voy a integrar primero. La otra es una constante, así que la puedo sacar de la expresión. Y nos queda así entonces. Y cuadrado por la integral de 2 a 3 de X cubo. ¿Ya? Bueno, en este caso se ve fácil que como las cosas se portan bien, ¿cierto? Integro eso. Ya sabemos que esa integral, ¿cierto? Nos queda X a la cuarta cuartos, evaluada con X en 2, X en 3. Y bueno, hago ese cálculo. Es un ejemplo básico, ¿ya? Por eso todo sale tan simple. Entonces me queda 3 a la cuarta cuartos menos 2 a la cuarta cuartos. Eso es una constante. La puedo sacar de la integral. Y me queda entonces esto. Y ahora hago el proceso de integración de eso. Entonces, lo que uno esperaría que pase, se ve que va a pasar bien, todo bien, es que me queda y al cubo tercios, evaluado entre 1 y 4, y llegamos a esto. Bueno, si miramos las dos, ¿cierto? Vemos que dio el mismo resultado, ¿ya? Y uno podría pensar válidamente, bueno, esto porque los polinomios son muy especiales, son en una multiplicación, se ve que no va a haber mucho problema, pero probablemente en una función más complicada sí podría haber algo raro. ¿Ya? Entonces esto pongámoslo solo como observación. Primero, que la integral de, ¿cuánto era? De 1 a 4, de 2 a 3, de x cuadrado, perdón, de x cubo, por y cuadrado, no, es dx de y, coincide con la otra integral que va desde 1 a 4, de 2 a 3, de x cubo por y cuadrado. Bueno, como les decía, pareciera ser que fue muy fácil la función, ¿cierto? Era claro que el orden entonces no afectaba mucho el resultado, ¿ya? Coincidía. Pero en realidad eso no es así. Es afortunadamente un teorema que nos garantiza que esto siempre va a ser así, ¿ya? Este se llama el teorema de Fubini.
¿ya? El teorema de Fubini, insisto, también es más general que lo que yo voy a escribir acá. Esta es la versión simplificada, pero más realista, ¿ya? Ustedes como ingenieros van a trabajar con funciones continuas normalmente, no con funciones tan raras, ¿ya? Entonces vamos a simplificar un poco el teorema Fubini. Y normalmente uno, como quiere hacerlo como hicimos recién, ¿cierto? Usando el teorema fundamental del cálculo, entonces la condición de continuidad es bastante razonable, ¿ya? Entonces, pensemos así, f es una función definida en este intervalo, es continua, si f es continua, bueno, y entonces se tiene lo siguiente, la integral doble, perdón, continua en R. Disculpe, aquí quiero que quede esa variable definida en R, que es el rectángulo AB cruce D. Entonces, se tiene esto, que la integral doble sobre el rectángulo con el diferencial de A coincide con la integral iterada de este orden de integración y también coincide con la integral iterada en el otro orden de integración. Siempre va a pasar lo mismo, ¿ya? Y eso es muy bueno, ¿eh? Es un teorema de estos que realmente son fabulosos porque permiten que las cosas tan complicadas como las sumas de Riemann puedan ser omitidas y uno pueda trabajar con cosas más simples, ¿ya? Es mucho más simple hacerlo, como hice recién, un proceso iterado donde aplico conocimientos previos, que tener que hacer un cálculo de un límite en dos variables para sumatorias que no sé cómo expresar siquiera, ¿ya? Entonces es un gran resultado. El teorema de Fubini entonces dice, cada vez que usted toma una función continua, entonces se va a cumplir esta condición, ¿ya? Bueno, hay una versión un poco más general, pero quisiera también mencionarla porque sí, vamos a necesitarla, ¿ya? Entonces, una pequeña observación o versión generalizada, ¿ya? Entonces, versión generalizada. Entonces, vamos a definir esto así, ¿ya? Entonces, sea... bueno, una primera versión generalizada, esto después también se podría llevar a una versión mucho más amplia, ¿ya? No quiero ir a todos los casos posibles porque es muy complicado, ¿ya? Y nunca vamos a usar todos esos casos, pero esto sí que va a ser útil. Generalizada. Perdón, del teorema de Fubini, ya quiero ser claro ahí porque después vamos a hacer otra generalización del teorema de Fubini. Entonces, si F, ya, esto, si gamma es un subconjunto de R, ya, es una curva, ya, una curva de longitud finita. ¿Ya? Es difícil definir estas cosas, ¿eh? Una curva de longitud finita, ya, digamos, bueno, eso, una curva de longitud finita, y f es una función que va de R en los reales, es continua en R excepto la curva, ¿ya? Es discontinua en gamma, ¿ya? Bueno, una pequeña discontinuidad. Puede ser una curva
puede ser un punto también, ¿ya? Pero algo simple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una función definida así, ¿ya? Que digamos que este es el rectángulo, y acá tomo una curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digo que la función acá vale 1, y la función fuera de la curva vale, no sé, 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es una función discontinua, ¿cierto? O sea, estoy pensando en algo así como esto, ¿ya? Entonces vale 3. A ver, vamos a cambiarlo mejor para que sea más fácil de dibujar, ¿ya? Digamos que este vale 3 y este vale 1, ¿ya? Entonces, tomo el rectángulo, esa es la curva. Bueno, esto vale 3, ¿ya? Entonces esto genera un gráfico que es un paralelepípedo, perdón, vale 1, un paralelepípedo rectangular, ¿ya? Esa es la gráfica de la función en casi todos los puntos, pero en esa curva que está ahí hay una discontinuidad, y en esa zona la función toma un valor más alto, ¿ya? Algo así. ¿Ya? Es una función también, pues tiene derecho a existir una función discontinua, pero no son tantas discontinuidades, ¿ven? Hay una zona nomás que es discontinua. Bueno, en un problema así, que está determinado con ciertas discontinuidades controladas, se tiene también el teorema, ¿ya? Entonces, el teorema de Fubini es válido en un caso así también, ¿ya? O sea, puedo calcular la integral por definición, ¿ya? Eso es lo que significa esto, la integral por definición. A ver, vamos a hacer una anotación más. ¿Ya? Lo puedo hacer así, o lo puedo hacer por iteración. Y puedo cambiar el orden de la iteración, ¿ya? Todo eso también se cumple. Ya, entonces, bueno, en general, por supuesto, eso no es tan fácil de hacer, pero por lo menos estoy garantizando que sí ocurre, ¿ya? Después uno ve cómo hace el cálculo, pero lo importante entonces es que uno eventualmente podría tener esa integral bien definida, ¿ya? Entonces, casos particulares de esto nos permiten extender la definición a regiones un poco más amplias que solo en rectángulos, ¿ya? Pero sí, tal vez sería un buen momento para hacer la generalización a integrales múltiples, y la próxima clase vemos el tema de las regiones simples, ¿ya? Entonces, integral múltiple en n variables, con n mayor que 2. Bueno, es una situación similar, ¿ya? Entonces voy a definir R, un rectángulo. Esta sería la versión extendida del rectángulo, ¿ya? A1, B1, A2, B2, etcétera, hasta AN, BN. Sea F ese rectángulo, y F, entonces una función que va desde ese conjunto, que está en Rn, en R, ¿ya? Continua. Insisto, la continuidad después se relaja igual a algunos casos especiales como este, ya cosas de este estilo, ¿ya? Pero normalmente uno trabaja con continuidad, y si la función no es continua,
bueno, la separa en partes que sean continuas. ¿Ya? Y, ¿qué más? Entonces se define la integral múltiple de f en R como esto, ¿ya? Entonces, bueno, se anota así, que no es tan claro cuántas, bueno, son n integrales. Aquí se pone el R, F, y vamos a poner aquí una notación especial, ¿ya? Voy a usar esa letra con un N ahí. ¿Ya? Y bueno, después voy a decir cómo se calcula, ¿ya? Pero inicialmente, entonces, también, bueno, A1, B1, A2, B2, etcétera, hasta AN, BN, ¿ya? Es una integral iterada, generalizada, donde ahora la función depende de x1 hasta xn, perdón, ahí solo para que queden todas las variables en juego, entonces x1 es x2 hasta xn, y después los diferenciales delta xn hasta delta x2, perdón, no, ya no cabe eso, lo siento, delta x1, ¿ya? Pero, perdón, falso, es el diferencial, el dxn dx1, ¿ya? Esa es una versión iterada para múltiples integrales, ¿ya? Integral iterada múltiple. Y el d mu n significa diferencial de esto que voy a llamar así, volumen n-dimensional. ¿Ya? Volumen n-dimensional. Bueno, que sería lo análogo, ¿cierto?, a tomar el volumen en 3 variables, ¿cierto?, pero llevarlo a un contexto más general. El área sería como el volumen bidimensional, el volumen usual sería el volumen tridimensional, y el resto ya una generalización, ¿ya? Lo importante entonces es que uno hace el cálculo con el mismo proceso, y el teorema de Fubini extendido, dice que la integral de f de mu n se puede calcular por iteración por iteración bajo cualquier orden de iteración. ¿Ya? Llamémosle así, de aplicación, para que se suene un poco mejor, de aplicación. Ya, eso nomás, voy a dejarlo así, porque, claro, es un poco más complicado decirlo en general, o anotarlo, escribirlo, pero es lo mismo, ¿ya? Lo importante es que lo puedo calcular por iteración, o sea, voy por etapas, y lo importante es que da lo mismo cuál sea el orden de la aplicación, ¿ya? Una notación especial para el caso de la integral triple, para la integral triple. ¿Ya? Normalmente entonces se anota así. Una integral sobre R de f de b. ¿Ya? Simplemente eso. Bueno, y esto sería así. AB, CD,
EF, F de X y Z, disculpen, de Z, de Y, de X, ¿ya? Y lo que dice el teorema es que esto es lo mismo a que si yo lo hago así, por ejemplo, entonces de Z, de X, de Y es lo mismo que si lo hago así, EF, CD, AB, de X, de Y, de Z, bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? Todas las permutaciones posibles. ¿Ya? Bueno, estamos en la hora, entonces en la próxima clase vamos a generalizar para dominios un poco más amplios el caso doble primero y después la versión generalizada para integrales múltiples. Normalmente en este curso se ocupan integrales dobles o triples, no más, ya no más que eso, pero de todas maneras la definición es análoga. Ya el caso general con n variables sería una versión iterada con n iteraciones.